Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, el primer video del canal. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de uno de los filósofos presocráticos más conocidos, Heráclito de Éfeso. Nos vamos a concentrar principalmente en uno de sus aforismos, también de los más conocidos, más citados, Panta Rei, todo fluye, nada permanece, que digamos resume una parte de su filosofía, la parte más conocida, quizá la que ha generado también mayor controversia y la que ha tenido muchas interpretaciones. Bueno, hoy nos vamos a dar a la tarea de explicarla un poco quizá, tratar de interpretarla y pues bueno, antes de comenzar, bueno, es necesario dar un poco de contexto, un poco tratar esas ideas que influyeron en Heráclito, a partir de las cuales él genera sus propias ideas, sus propias afirmaciones. Y bueno, vamos a situarnos en el siglo VI antes de Cristo, un poco 100 años antes de que naciera Heráclito aproximadamente, y aquí es donde se va a dar una cierta etapa en la antigua Grecia que se le conoce como el paso del mito al logos. Bueno, digamos que en esta época, en Grecia y en general en toda esta zona del Mediterráneo, ya no es suficiente para la población, pues su mitología, ¿no? Estas explicaciones sobrenaturales que daban a ciertos fenómenos, pues ya no les basta, ya no pueden entender ni les es concebible el mundo a raíz de sus mitos, de su mitología. Necesitan otro tipo de explicación. Es aquí cuando aparece Tales de Mileto, ¿no? Que justamente va a tratar de dar estas explicaciones más racionales, más lógicas. Todo esto pues en un contexto que se le conoce a esta época como el paso del mito al logos, ¿no? Ya les había mencionado. Eh, y claro, Tales de Mileto, entre una de sus tantas ideas que tiene para generar este cambio, pues él cree que si logra definir aquel elemento, aquel objeto, aquella sustancia, aquello que dio origen a todo el universo, a todo lo que conocemos, si logra definir ese principio físico, por así llamarlo, pues va a poder explicar todo a raíz de su origen, ¿no? Si conoce su origen va a ser capaz de explicar todos los fenómenos que ocurren en el mundo. A este principio físico que va a dar origen a todo lo que conocemos, a nosotros, incluso a los seres con vida y demás, lo va a denominar el arjé, ¿no? Y va a definir ciertas características principales que tiene este arjé. La primera, la primordial, es que el arjé es algo que está en perpetua agitación, en un movimiento constante. Él entendía que de lo estático, de aquello que no está en movimiento, nada puede surgir. Por eso mismo el arjé debía ser algo en movimiento para poder generar, para poder crear. También va a decir que esta agitación perpetua, este movimiento constante, no va a ser más que propio de la naturaleza del arjé, no va a responder a ningún propósito en específico, sino es parte de su naturaleza, ¿no? Aquí podemos percibir quizá esa diferenciación, esa diferencia entre los mitos que trataban de explicar todo con cierto propósito, quizá de los dioses, o que cualquier fenómeno ocurría por un propósito, con un objetivo en sí, mientras que para Tales explicarlo todo con el arjé implicaba hacerlo de una manera racional y sin ningún propósito, simplemente entendiendo la naturaleza misma del fenómeno. Entendiendo esta naturaleza, pues te ibas a dar cuenta de que no respondía a ningún propósito, sino que era parte misma del ser, ¿no? Del arjé. El arjé está en perpetuo movimiento, no por algún propósito, sino porque es parte de su propia naturaleza. Eso es lo que había que entender con todos los fenómenos. Y bueno, Tales va a denominar al arjé, lo va a denominar como el agua, ¿no? Para él el agua es el arjé. Aquí no nos vamos a detener en este tipo en las interpretaciones que se le dan, porque estamos hablando de Heráclito, esto es solo un contexto,
pero se va a hablar, ¿no?, de que lo hace de una forma más metafórica, simbólica, pero bueno. Tales, uno de sus discípulos más destacados va a ser Anaximandro, y como buen discípulo lo va a contradecir, no va a estar de acuerdo con el Arjé, con la idea de Arjé que tenía Tales de Mileto. Anaximandro se va a dar cuenta de cosas muy importantes, ¿no? Va a observar que en el mundo, en nuestra realidad, existe una dicotomía prácticamente en todas las cosas, ¿no? El mundo, la realidad, está conformada por opuestos, hay contrarios en todos lados, ¿no? Existen las cosas húmedas y las cosas secas, las cosas calientes y frías, grandes y pequeñas, ¿no? No va a poder concebir entonces que del agua puedan surgir todo. Puede entender que del agua pueda surgir las cosas húmedas, frías, pero no las cosas secas o calientes. Por eso mismo, para él el Arjé debe de ser algo que no tenga propiedades, pues propiedades de él, o sea, no puede tener características ya definidas, sino debe de ser algo indeterminado, y justamente para él el Arjé lo va a denominar el apeiron, ¿no? To apeiron. Y traduciendo esto, pues se puede traducir como lo indeterminado, porque para Anaximandro eso tenía que ser el Arjé, algo que no tuviera características delimitadas y por tanto pudiera dar tanto a cosas frías, a elementos fríos como elementos calientes, a elementos secos como elementos húmedos. Eso es el apeiron para Anaximandro y no el agua, ¿no? Es curioso porque también aquí introduce por primera vez, o es de las primeras veces que se introduce un principio metafísico a la filosofía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, siguiendo con la etimología, para metafísico pues sería algo más allá de los sentidos, algo que no podemos percibir como tal en la realidad, sino un concepto más abstracto, ¿no? Como lo era el apeiron, algo indeterminado, algo sin cualidades. No se podía percibir en la realidad, sino más bien, perdón por el ruido, sino más bien únicamente en la mente. Y bueno, Anaximandro, también uno de sus discípulos, va a ser Anaxímenes, y tampoco va a estar de acuerdo. Para él el Arjé debía ser el aire, pero bueno, hasta aquí con el contexto, ¿no? Ya nos hemos extendido lo suficiente. Vamos ahora con Heráclito, del siglo VI, este filósofo, Heráclito de Éfeso, unos 100 años después de todo este contexto, pero las ideas van a seguir ahí. Esta intención de la filosofía de explicar el origen, de buscar aquello que da origen a todo, pues va a seguir. Y Heráclito también va a tener su propia propuesta del Arjé, que va a ser el fuego, ¿no? En este caso, pues sí, la mayoría de los que han estudiado a Heráclito coinciden con que se estaba hablando metafóricamente, de forma más simbólica, porque bueno, el fuego para él estaba en un constante movimiento, era una característica propia del Arjé, y por tanto pues el fuego representaba muy concretamente que era el Arjé, ¿no? Algo en constante movimiento. Ya que fuera capaz de crear, pues bueno, el fuego quizá era todo lo contrario, ¿no? Pero claro, se refería a esta propiedad del movimiento constante. Y bueno, justamente esta agitación perpetua va a ser parte central de su filosofía. Lo podemos ver en Pantarrey, este aforismo esta frase que se le atribuye bastante a Heráclito, se le atribuye a él, y que se podría traducir o entender como todo fluye, nada permanece, ¿no? Para explicar con mayor claridad su idea de todo fluye, nada permanece, ahora sí se le atribuye también el aforismo de ningún hombre puede sumergirse 2 veces en el mismo río, o no podría sumergirte 2 veces en el mismo río, más bien, porque claro, tanto el río, las aguas, la corriente ha cambiado, como tú como ser has cambiado, ¿no? No eres el mismo hombre que se sumergió la primera vez. Es curioso, es muy interesante lo que hace Heráclito, porque va a ser también de los primeros filósofos que se cuestiona los sentidos humanos. Él va a dudar de los sentidos,
porque al afirmar que todo está en un constante cambio, lo hace literalmente. Incluso si nosotros no podemos percibir el cambio en un árbol durante determinado periodo de tiempo, él va a afirmar que todo está en un constante cambio y que únicamente nosotros no lo percibimos, nuestros sentidos no nos lo permiten, pero no debemos de confiar ciegamente en ellos y asumir que hay un cambio y que simplemente somos incapaces de verlo, que nuestros sentidos no lo perciben. Y es justamente una idea que no se había planteado porque es de los primeros que duda de los sentidos del ser humano. Y bueno, aquí es la parte que más me gusta y por la que decidí hacer este video, es por cómo concibe Heráclito este movimiento perpetuo que da origen a la vida, ¿no? Por qué ocurre y cómo lo considera tan necesario. Bueno, claro, para Heráclito todo está en un constante movimiento, todo fluye, y ese fluir no es más que el resultado de una guerra entre contrarios. ¿A qué me refiero con esto o a qué se refería Heráclito? Bueno, para él este cambio, este devenir de la vida necesitaban una condición previa, que era la guerra entre los contrarios, aquello que ya había observado Anaximandro de una realidad compuesta totalmente por opuestos. Para Heráclito era la lucha entre estos opuestos lo que originaba el cambio, lo que daba origen a la vida, a nuevas ideas, a nuevos fenómenos. A mí me gusta mucho tratar de explicarlo con el ejemplo de nuestras decisiones, de nuestras acciones que tomamos, que también podrían someterse bajo esta lógica del cambio, ¿no? Porque claro, previo a la acción, previo a nuestras decisiones, a nuestras conclusiones, hay una oposición entre distintas ideas, ¿no? Hay varias alternativas, hay varias disyuntivas que se nos presentan en nuestra mente antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, y es este enfrentamiento lo que da origen a nuestra decisión final. Este enfrentamiento que da origen a un fluir, a un movimiento, y que posteriormente produce pues un cambio, un resultado, ¿no? Caricaturizándolo un poco, pues no sé, para tratar de aterrizar esta idea, ¿no? No sé con qué éxito lo esté haciendo, pero sí, ¿no? Puede ser como esa caricatura del demonio de un lado en un hombro y el ángel en el otro, ¿no? Están discutiendo constantemente qué hacer, qué decisiones debes tomar. Y esta guerra pues no genera más que un fluir, más que un cambio constante y termina originando al final pues una decisión, ¿no? Algo, termina creando. Entonces sí, bueno, aquí lo que tengo en las notas, la oposición de contrarios, la lucha de opuestos, la guerra entre ellos es una condición previa al cambio, al devenir, a la vida misma. Donde no hay oposición, no hay guerra, hay inmovilidad y muerte. Bueno, igual todas estas ideas son a raíz de este libro que estoy leyendo, Rumbo a Ítaca, de Víctor Luis Guedán Pecker, que básicamente pues se basa en distintos aforismos de la filosofía griega, entre ellos este de Heráclito, y los trata de explicar y también más a fondo, ¿no? Interpretaciones, orígenes, lo que originan estos después en filosofía mucho más contemporánea, porque claro, después todo esto que dijo Heráclito, que hemos mencionado de manera muy superficial, muy vaga incluso, pero va a ser retomado por más filósofos, ¿no? De hecho, se le considera a Heráclito como el precursor de la dialéctica, ¿no? Pero bueno, vamos primero con Platón, que también me parece incluso que cita a Heráclito y se ve esta influencia, ¿no? Esta toma de ideas. Es Platón el primero que o de los primeros que va a implementar su filosofía en los diálogos, muy conocidos, todo esto de los diálogos y Platón. Y claro, al final es parte de esta oposición de ideas, ¿no? La búsqueda de la verdad requiere de la discrepancia. ¿Y cómo se da esta discrepancia? En diálogos que enfrentan ideas de distintos personajes. Este enfrentamiento va a terminar originando pues conclusiones
los diálogos de Platón, ¿no? Todo lo que concluyen toda la filosofía de Platón no se concibe sin los diálogos, ¿no? Sin una oposición de ideas a través de distintos personajes. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Las ideas de Heráclito, quizá ya un poco transformadas, interpretadas, justamente cambiadas, ¿no? Después de un cambio constante, pero van a seguir presentes en la filosofía mucho más actual, ¿no? Y bueno, básicamente es eso un poco de lo que intenté hablarles hoy en día, muy vagamente, muy superficialmente. Si tienen otra concepción, otra interpretación de lo que ha dicho, de lo que dijo Heráclito, si caí en algún error, no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Es el primer video, por favor, ténganme paciencia. Realmente quería hablarles un poco, les digo, muy superficialmente de lo que dice Heráclito. Y de nuevo, ¿no? Insisto con todo lo que, o este primer acercamiento que yo tuve con Heráclito y en general con la filosofía de la antigua Grecia, con este libro Rumbo a Ítaca de Víctor Luis Gedanpeker, es bueno para introducirte a la filosofía en general, pero no hay que quedarse solo con esto, ¿no? Claro, el libro es simplemente para introducirte. Yo traté de investigar mucho más sobre Heráclito, entiendes también otras interpretaciones, pero bueno, es esto, ¿no? Lo que les quería compartir un poco de las ideas de Heráclito, cómo se pueden interpretar, qué es lo que decía, mi ejemplo, demás. Espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscríbanse y bueno, nos vemos pronto.